Bien, pues entonces tú me dirás, oye, pues no que si pongo la foreign key de forma correcta no va a tener duplicación de información. Pues claro que no. Pero ¿por qué estamos viendo esto? Ah, porque esto ya es un error de captura cuando tú llenas la base de datos. Aquí, MySQL, como yo te dije en los anteriores videos, MySQL no es tan inteligente y nunca te va a decir que estás duplicando valores en cierta columna. Aquí teléfono, pues tú puedes repetir esto tantas veces como tú quieras. Y ya te vamos a repetirlo esto y esto para el usuario con ID2. Y nunca te va a decir nada MySQL. Los gestores de base de datos no son tan inteligentes como para decirte, oye, pues en la tabla, en la columna teléfono tienes valores duplicados. Entonces acostúmbrate que ningún gestor de base de datos te va a decir eso. Cuando tú tengas valores duplicados en una columna, nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca te va a decir, oye, estás duplicando valores en cierta columna. Simplemente te va a avisar que estás duplicando valores en una columna si tú pones el constraint unique index, el que ya vimos por acá. Entonces, por defecto, a menos de que tú no pongas un unique index en una columna, ningún gestor de base de datos, ni MySQL, ninguno, absolutamente ninguno, te va a decir, oye, estás duplicando este valor en la columna X. Entonces, si tú quieres que te avise que estás duplicando valores en una columna, sí o sí tienes que poner el unique index. De otra manera, nunca te lo va a decir. Entonces, pues fíjate, tranquilamente puedes hacer esto, redundancia de información, y tranquilamente puedes hacer esto, y este mismo teléfono se lo puedes vincular al usuario con ID1. Fíjate, vamos a vinculárselo, aplicamos, y fíjate cómo también te está permitiendo tranquilamente. Aquí tú ves, oye, pues sabes qué, el teléfono, vamos a marcarlos, el teléfono 123-456-4455 está vinculado al usuario con ID1 dos veces, pero también está vinculado al usuario con ID2. Entonces, esto ya no te lo va a controlar MySQL porque, como te digo, esto ya es un error más de la captura de información cuando se llena la base de datos que por el propio constraint de foreign key. Entonces, las constraints de foreign key tienen cierta limitación y obviamente, pues tú, si no quieres valores duplicados, pues tienes que optar por un unique index. Entonces, esto es tranquilamente válido porque para empezar, el usuario-id no tiene constraint, ya lo quitamos. Y pues aquí el teléfono, pues también MySQL no es tan inteligente. Él te va a decir, no, pues sí te voy a permitir, porque yo no me has puesto un teléfono, no me has puesto un unique index en teléfono. Pero fíjate que si eliminamos todo esto, vamos a eliminarlo. Fíjate cómo nos quedamos en el ID 17. Pues digo que no te aferres a que tienen que ser los IDs consecutivos. Fíjate cómo aquí ya no va a empezar de 1. El siguiente ID va a ser el 18, entonces ya te vamos a eliminar. A menos de que tú no recrees la tabla, siempre el unique siempre se va a perder. Fíjate, aquí va a iniciar en el 18. Pero antes de eso vamos a poner el constraint, fíjate. Para solucionar el problema de que no haya teléfonos duplicados, podemos marcar aquí unique index. Aplicamos. Recargamos por acá. Vamos a agregar un teléfono. Vamos a poner en este caso 123-456-4466. Aquí usuario, al usuario con ID 1. Aplicamos. Todo muy bien. Vamos a aplicarle el mismo teléfono. Fíjate cómo sigue el 18. ¿Por qué? Porque no hemos recreado la tabla. Si volvemos a recrear la tabla, pues ahí sí va a empezar en 1. Pero como no la volvimos a recrear, se va a quedar en el que se quedó anteriormente, que era el 17. Entonces ahora sigue el 18. Entonces si nosotros hacemos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 44, 66. ¿A qué usuario? Ah, pues el usuario con ID 1 nuevamente, por ejemplo. Aplicamos. Y fíjate cómo no nos está permitiendo. Dice, valor duplicado, duplicate read. Entrada duplicada, 123-456-4466. Para el unique teléfono. Aquí nos dice el nombre de la columna donde quieres insertar los valores duplicados. Entonces fíjate cómo tranquilamente no te va a dejar. Aunque tú se lo pongas a otro usuario, aplicamos, pues tampoco te va a dejar. ¿Por qué? Porque pusiste que en la columna teléfono no haya valores duplicados. Entonces, esto es una solución cuando tú quieras que MySQL te avise que estás duplicando valores. Si no le dices lo contrario, nunca te va a avisar. Pero en cuanto tú pones un constraint unique index, automáticamente MySQL te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estás duplicando este valor para la columna teléfono. Esto del constraint unique index casi está, si no es que en todos, los sistemas gestores de base de datos. Por ejemplo, SQL Server, Oracle, MariaDB, Postgres, etc. Cualquier base de datos relacional. Por eso digo que este curso
Este curso es de SQL como tal, pero estamos usando el gestor de base de datos MySQL. Pero como te dije, el SQL es un lenguaje estándar y aquí tú vas a aprender SQL y MySQL en sí, pero este conocimiento de SQL te va a aplicar también para Oracle, para SQL Server, para Postgres, etcétera, para cualquier base de datos relacionada. Entonces este curso, aunque sea de MySQL, te va a servir porque SQL es un estándar. Entonces, todo esto, yo creo que todo lo que vamos a ver aquí en este curso, el 90% yo creo que va a aplicar a cualquier gestor de base de datos. Yo siempre que me acuerde voy a tratar de decirte que no está disponible en otros y que no. Porque así como un gestor de base de datos como MySQL tiene funcionalidades estándar, que es el SQL en sí mismo, pues los propios gestores de base de datos tienen también sus propias funciones nativas del gestor, independientes del SQL. Es decir, un sistema gestor de base de datos como MySQL se compone del estándar SQL más las propiedades, más las funcionalidades propias que tiene ese gestor. Por ejemplo, aquí MySQL tiene funciones propias de MySQL que no están, por ejemplo, en SQL Server. Pero todo el SQL estándar es lo mismo en cualquier gestor de base de datos. Entonces, eso es muy importante que lo entiendas desde ahorita. Saludos.